Una voluntad oculta, una costurera sin voz, y una última pista cosida en silencio. Bienvenido a Misterios Clásicos, soy tu anfitrión Daniel. Me encanta ver crecer esta comunidad. Comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando. Desvelemos este misterio juntos. Tu presencia lo significa todo. Ahora que comience la historia. En el pintoresco pueblo de Little Davington, el verano llegó no con florituras, sino con una silenciosa persistencia, arrastrándose sobre los enrejados de rosas y posándose suavemente en los caminos de piedra entre las cabañas. Era miércoles, lo que significaba que la campana de la iglesia sonó 2 veces en lugar de una, marcando tanto los maitines como el círculo de costura semanal que se celebraba en el salón lateral de la rectoría. Ese miércoles en particular, el calor había hecho que el aire fuera lo suficientemente espeso como para arrugar el algodón antes de poder plancharlo, y la señorita Lavinia Dyer, el ama de llaves del vicario, murmuró algo irrepetible mientras luchaba por abrir la ventana de guillotina deformada. Las mujeres que estaban dentro se abanicaban con himnarios o trozos de papel, mientras el suave tintineo de las tazas de té y el rítmico tic-tac de las agujas de bordar marcaban el aire. En el centro de la habitación, sentada con tranquila dignidad y su habitual postura tan rígida que podría haber estado cosida a sus huesos, estaba la señorita Edith Blake. Era una costurera de cierta fama local, no tanto por su trabajo, aunque era preciso y delicado, sino por su silencio. En más de 1920 años de residencia, nadie podía recordar una sola expresión de sus labios en público, salvo algún que otro «gracias» o «sí, vicario». Viuda de guerra, se decía, y más tarde huérfana, y más recientemente reclusa con una misteriosa cuenta bancaria mucho mayor de lo que parecía apropiado para alguien que pasaba sus días doblando manteles de altar y reparando botones de chalecos. De carnicero. Miss Marple estaba sentada en un rincón sin coser, sino observando, con su ovillo de lana rosa acurrucado como un gatito dormido en su regazo. Tenía un interés particular en Edith Blake, no por malicia o sospecha, sino porque la mujer estaba absolutamente quieta. La quietud en la gente, decía a menudo Miss Marple, rara vez era natural. Los niños se quedan quietos cuando temen ser notados. Los adultos todavía lo son cuando temen ser descubiertos. Ese miércoles, poco más de las 3, la esposa del vicario entró apresuradamente con una bandeja de limonada acompañada de una expresión de disculpa. «Me temo que Edith no se unirá a nosotros la próxima semana», dijo con voz demasiado brillante. Ella mencionó que tenía algunos asuntos personales que atender. Las cejas de Miss Marple se arquearon ligeramente. Era la primera vez que oía hablar a Edith ese día. «Se fue bastante temprano, ¿no?», murmuró la señora Temple, una maestra de escuela jubilada apasionada por las escuchas clandestinas. Ni siquiera terminó su punto de cruz, y ella siempre es muy particular. «Bueno», dijo la esposa del vicario, «dijo que era urgente». Las mujeres asintieron y emitieron sonidos de simpatía. La señorita Marple, sin embargo, observó que en realidad nadie había visto salir a Edith. Su aro de bordar seguía cuidadosamente apoyado en la mesa auxiliar, con la aguja plateada todavía enhebrada y brillando bajo el sol de la tarde. Su bolso, curiosamente, había desaparecido. Cuando el crepúsculo cayó sobre el pueblo y el grupo de costura se hubo dispersado, con alegres despedidas y cestas de encaje medio llenas, Miss Marple ya estaba recorriendo el largo camino a casa. Pasó por la cabaña cubierta de hiedra al final de North Lane, la que Edith le alquiló a la prima del vicario, y notó con cierta preocupación que las cortinas todavía estaban cerradas. Esa noche, una suave lluvia golpeaba los tejados. Eran
Más de las 10 cuando el agente Reeves llamó a la puerta de la señorita Marple, con el rostro pálido, bajo la parpadeante luz de gas. «Disculpe, señorita Marple, ¿me dijeron que estuvo hoy en el círculo de costura?» «Sí, agente». «¿Por qué?» «Lo preguntas. Encontramos a la señorita Blake, señora, en su cabaña». Se movió torpemente. «Muerta, me temo. Parece natural a primera vista, pero bueno, el médico no está tan seguro. Se habla de que podría haber sido envenenada». Miss Marple cruzó las manos y su expresión se suavizó. «Qué triste. Pobre Edith. Una vida tranquila y ahora un final más tranquilo». «Sí, señora. Pero eso no es todo». El agente se acercó. Había algo extraño. Un trozo de papel doblado dentro de su bolso de bordado. Parecía una carta, escrita rápidamente, pero no estaba firmada. Solo 2 palabras. «¿2 palabras?» Él asintió. «Perdóname». Los ojos de Miss Marple se entrecerraron levemente. Afuera, la lluvia arreciaba y golpeaba los setos y el camino adoquinado. Algo se había puesto en movimiento, pensó. Algo silencioso, algo cuidadoso y ahora algo mortal. Por la mañana, el pueblo se despertaba entre susurros y periodistas. Pero esa noche, Miss Marple estaba sentada junto a su taza de té, con el fuego apagado y su tejido intacto. Todavía no sabía quién había matado a Edith Blake, ni siquiera si Edith realmente había sido asesinada, pero ella conocía la naturaleza humana y sabía que incluso el silencio cose secretos en la tela. Y en Little Davington, los secretos tenían una forma de desvelarse. A la mañana siguiente, Little Davington tarareaba con esa energía particular que solo poseen los pueblos ingleses cuando llega una tragedia. No es un frenesí, no es un pánico, Dios no lo quiera, sino una corriente silenciosa y potente de especulación disfrazada de preocupación. La muerte de Edith Blake, con su extraño momento y sus vagas implicaciones, había provocado un escalofrío en cada seto y en cada puerta de jardín. La esposa del tendero, la señora Dunning, pasó la noticia junto con un paquete de avena en papel marrón y un susurro de conspiración. Se fue así sin más. Dicen que la encontraron sentada como si hubiera estado esperando a alguien. En la carnicería, Hazelwood gruñó mientras cortaba un trozo de carne. «Veneno, creen. Aunque no parece correcto, ¿verdad? Ella era una persona tranquila. No causaba problemas». La señorita Partridge, la encargada de correos, saludaba sabiamente a cada cliente, mientras revisaba discretamente las cartas de la mañana. Siempre hubo algo peculiar en ella. ¿Recuerdas el otoño pasado cuando dejó de venir a Heavensong sin explicación? Fue entonces cuando comencé a pensar que tenía secretos. Y así, apenas 12 horas después de la muerte de Edith, la memoria colectiva del pueblo comenzó a revisarse. Los comportamientos que alguna vez se atribuyeron a la timidez, ahora se interpretan como ocultamiento. La cortesía se convirtió en evasión. Su silencio antes respetado ahora resultaba sospechoso. Mientras tanto, Miss Marple había ocupado su silla habitual junto a la ventana del salón. No era de las que se entregaban a chismes inútiles, pero sí creía en escuchar atentamente. La gente a menudo revelaba su verdadera naturaleza no en declaraciones, sino en comentarios triviales que hacían cuando creían que nadie les estaba prestando especial atención. Su ama de llaves, Florence, entró con una bandeja de té y galletas, de mantequilla, con expresión apropiadamente solemne. «Dicen que el doctor Chatham no está convencido de que se trate de causas naturales, señora. Envió a hacerse pruebas esta mañana». Miss Marple tomó un sorbo de té sin hacer comentarios. «También escuché», añadió Florence después de una pausa, «que el agente Reeves ha cerrado la cabaña de la señorita Blake. Dijo que fue porque forzaron un cajón». «¿Oh?»
El tono de Miss Marple fue neutral. Sí, señora. La esposa del vicario lo mencionó mientras elegía naranjas. Dijo que Edith guardaba sus hilos de coser en un cajón cerrado con llave, que no era propio de ella dejar entreabierto. Eso hizo que la señorita Marple se detuviera. Los hilos de costurera eran su medio de vida. Para la mayoría no eran más que algodón de colores. Pero para Edith, cada carrete había sido cuidadosamente catalogado y arreglado. Si alguien los había molestado, no fue por accidente. Esa tarde se abrió formalmente la investigación, y aunque las conclusiones iniciales no fueron concluyentes, el forense acordó retrasar el fallo final hasta que el informe toxicológico regresara de Londres. Esta breve mención en el periódico local, El Heraldo de Davington, aseguró que las especulaciones permanecerían vivas al menos una semana más. El vicario, el reverendo Dyer, intentó predicar la calma y la humildad cristiana en el sermón del domingo, pero sus palabras fueron ahogadas por el susurro colectivo de curiosidad en los bancos. La ausencia de Edith en la fila delantera izquierda, donde siempre se sentaba 3 asientos más adentro, era como una sombra que se alargaba con cada himno. Después del servicio, varios feligreses se acercaron a la señorita Marple en breve sucesión. Un negocio terrible, simplemente terrible, dijo la señora Temple, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Pero claro, ella siempre parecía, bueno, ya sabes, reservada. ¿Crees que fue un suicidio?, preguntó el señor Calthorpe, el abogado jubilado, bajando dramáticamente la voz. Miss Marple esbozó una pequeña sonrisa. He conocido a muchas mujeres reservadas, señor Calthorpe. La mayoría de ellas vivieron vidas largas y sin incidentes. Pero no la señorita Blake, respondió con una ceja levantada. Ella solo inclinó la cabeza sin morder el anzuelo. Más tarde ese día, dio un paseo por North Lane, aparentemente para inspeccionar las rosas fuera de la puerta de la señora Weatherby, pero en realidad su camino se curvaba hacia la cabaña cubierta de hiedra de Edith. Estaba acordonado con una simple tira de cinta adhesiva y un cartel impreso. Bajo investigación policial. No entre. Ella no se acercó al umbral. Ella no necesitaba hacerlo. Se limitó a quedarse un rato observando los pequeños detalles de la cabaña. El jardín cubierto de maleza donde la lavanda se derramaba como un perezoso susurro. Las ventanas cerradas sin cortinas de encaje. La jardinera, normalmente llena de caléndulas, ahora está vacía. Algo había cambiado. La casa ya no parecía tímida. Parecía cerrada. En ese momento, unos pasos crujieron en la grava detrás de ella. Se giró y encontró al agente Reeves, sombrero en mano. Señorita Marple, saludó. ¿Tomando el aire? Solo un poco, respondió ella, sonriendo. Aunque debo decir que me resulta difícil no sentirme atraído por un lugar que, tan repentinamente, se ha convertido en el foco de tanta especulación. El agente se encogió de hombros tímidamente. A los aldeanos les encanta el misterio. Por supuesto que sí. Pero dígame, agente, ¿faltaba algo en la cabaña de la señorita Blake? Reeves vaciló. Todavía estamos haciendo el inventario, pero la doctora Chatham mencionó algo extraño. Dijo que había un sobre con un nombre garabateado, escondido debajo de su bolsa de bordado, pero el papel del interior estaba en blanco. ¿Blanco?, repitió pensativamente. Sí, es extraño, ¿verdad? ¿Por qué mantener una página en blanco doblada con tanto cuidado? A menos que haya sido reemplazada o eliminado, murmuró. ¿Y el sobre? Reeves frunció el ceño. Tenía las iniciales IM. Miss Marple asintió levemente. Curioso. La mayoría de la gente no pone sus propias iniciales en sus sobres. El agente pareció desconcertado. ¿Crees que estaba destinado a otra persona? Oh, no, dijo en voz baja, con los ojos brillantes.
Creo que estaba destinado de alguien más, y que alguien quería asegurarse de que nunca se leyera el documento que contenía. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo, una vez más, y miró hacia la cabaña. Algo en el silencio ahora parecía calculado. De regreso a su salón, Miss Marple siguió tejiendo, aunque su mente apenas se concentraba en el patrón. Edith Blake había vivido una vida de precisión, rutina y modestia. No recibía visitas, no hacía llamadas y no tenía enemigos conocidos. Y, sin embargo, había muerto en circunstancias lo suficientemente sospechosas como para alarmar a un médico y dejar perplejo a un pueblo. Es más, alguien se había tomado la molestia de eliminando algo después del hecho. Eso no sugería espontaneidad, sino intención. Y para Miss Marple, la intención era mucho más reveladora que la confesión. En los días siguientes, escucharía atentamente mientras el pueblo hablaba en voz baja. Sonreiría ante los chismes, se excusaría de especular y parecería, como mucho, levemente interesada. Pero en verdad, su mente ya estaba funcionando. La puntada se había soltado, y tenía intención de seguir el hilo. Los días posteriores a la muerte de Edith Blake transcurrieron con una calma engañosa, y el pueblo se ocupaba de sus asuntos con la tensa normalidad de la gente que deseaba desesperadamente no parecer demasiado curiosa. El panadero abrió puntualmente, la campana de la iglesia resonó con su habitual solemnidad, y el silbido del lechero todavía rompía el silencio de la mañana. Pero los chismes no habían disminuido, simplemente se habían profundizado más, en las cocinas y los rincones de los salones, en los paseos tranquilos y en las conversaciones murmuradas en los salones de té. Miss Marple, que había vivido muchos de esos dramas rurales, sabía que ahora no era el momento de hacer preguntas, sino de observar. Comenzó, como solía hacer a menudo, no por lo obvio, sino por lo periférico. El lunes por la mañana, tomó té en la rectoría con la esposa del vicario, Lavinia Dyer, una mujer cuya conversación siempre se acercaba peligrosamente a la indiscreción sin llegar a caer en el hielo. «Debo admitir», dijo la señora Dyer revolviendo su té como si fuera una cuestión filosófica, «que me siento bastante inquieta. Es difícil imaginar que Edith se haya ido. Ella era confiable, tranquila, por supuesto, pero siempre lista para ayudar con los manteles del altar o donar un pan de 1 centavo cuando se lo pedían». La señorita Marple asintió. «Creo que las personas confiables a menudo dejan las mayores brechas». «¿Habló alguna vez de familia?» «Ninguno que yo sepa», dijo la señora Dyer encogiéndose levemente de hombros, aunque el vicario mencionó una vez a una sobrina. Dijo que vivía en el norte, o posiblemente en Francia. Su memoria ya no es la que era. Ella nunca recibió el correo, o paquetes de vez en cuando, hilos, patrones, encajes, pero no vi letras. ¿Por qué? «No hay ningún motivo en particular», dijo Miss Marple con ligereza, aunque su mente omitió el detalle. Desde la rectoría caminó hacia la calle principal y se detuvo en casa de la señora Weatherby para admirar las rosas. Fue una finta, por supuesto, pero practicada, y le dio la oportunidad de hablar con Maurice Weatherby, el anciano viudo que se encargaba de la mayor parte del mantenimiento del jardín. «Qué cosa tan horrible lo de la señorita Blake», dijo Maurice, recortando las flores marchitas. «Siempre pensé que ella sobreviviría a todos nosotros». «Parecía tranquila», respondió la señorita Marple. «Demasiado estable, tal vez. Siempre se mantuvo reservada. Pero ya sabes, vi algo extraño esa noche. No lo mencioné antes, ya que nadie preguntó, pero tal vez debería haberlo hecho». Miss Marple no presionó. Ella simplemente parecía atenta. «Bueno, alrededor de las 8:30 de esa tarde, pasé por su cabaña cuando regresaba de la parcela. Me pareció ver a alguien parado en su puerta. No podía ver bien.
Abrigo oscuro, figura más baja. Podría haber sido una mujer. Y entró. ¿Esta figura? Mauricio frunció el ceño. Seguí antes de ver, pensé que era uno de esos testigos de Jehová. Edith nunca abrió la puerta para nadie, ¿sabes? Miss Marple esbozó una leve sonrisa. Sí, bastante. Quizás era una pista delgada, pero en el mundo de Miss Marple, los patrones no se formaban a partir de grandes revelaciones, sino de la delicada unión de pequeñas inconsistencias. Al día siguiente, visitó al doctor Chatham, que conocía a Edith desde los años de la guerra. Su consulta estaba justo al lado de Market Lane y la recibió con una cautelosa cortesía que siempre dejaba entrever su vaga incomodidad con la intuición femenina. Ella venía regularmente para sus chequeos, dijo, golpeando su escritorio con un bolígrafo plateado. La presión arterial es un poco alta, pero nada dramático. Ciertamente nada que pueda explicar la muerte súbita. ¿Pero veneno?, preguntó amablemente la señorita Marple. Aún no lo hemos confirmado, dijo con un suspiro, pero había un leve olor a almendras en su aliento. No fuerte, pero presente. Cianuro, murmuró, potencialmente, pero no hay residuos en la taza de té, nada en la comida. Si era administrado, se hizo con cierta astucia. ¿Y la carta? Levantó la vista bruscamente. ¿El sobre con EM escrito? Dudó. Eso todavía está bajo control policial. Por supuesto, solo me preguntaba si Edith alguna vez había mencionado a alguien con esas iniciales. Se reclinó en su silla. No, nunca. Pero ya sabes cómo son las cosas, la gente guarda cosas privadas. Te sorprendería saber cuántos confían en un médico solo cuando ya es demasiado tarde. Miss Marple le dio las gracias y se marchó sin insistir más. Sospechaba que aprendería más de los clientes de la costurera que de su médico. Y así, más tarde esa semana, visitó a la señora Greta Nash, la directora del gremio de mujeres y cliente frecuente de la costura de la señorita Blake. «Oh, sí, Edith hizo todos mis vestidos de verano», dijo la señora Nash, conduciendo a la señorita Marple a su invernadero con sus ventanas con cortinas de encaje. «Qué buen trabajo, siempre impecable. Nunca usaría a nadie más. Puedes comprobarlo. Por ti mismo, mira el dobladillo de esto». Miss Marple admiró el vestido con genuino aprecio antes de ofrecerle el verdadero motivo de su visita. ¿Alguna vez pareció preocupada? Greta frunció los labios. Bueno, ella estaba callada, como todos dicen, pero ahora que lo mencionas, hace aproximadamente un mes, parecía terriblemente distraída. Cosió una manga al revés, la primera vez que alguna vez tenía que traer algo de vuelta. ¿Dijo por qué? Solo murmuré algo acerca de que su mente estaba en otra parte. Pensé que tal vez no se encontraba bien, o tal vez... Ella se calló. ¿Sí? Greta se inclinó hacia adelante. Había un hombre, ¿sabes? Los ojos de Miss Marple se alzaron ligeramente. ¿Oh? No es local. Lo vi salir de su cabaña una vez. Llevaba un abrigo gris bien confeccionado. Parecía que podría haber sido de Londres, pero Edith fue muy firme. Dijo que era un contacto profesional y nada más. Pensé que tal vez la estaban cortejando discretamente. La señorita Marple se recostó en su asiento. Un hombre, un visitante. Posiblemente la misma figura bajita que vio el señor Weatherby. Y ahora Edith estaba muerta. La supuesta carta había desaparecido y la casa, tan cuidadosamente conservada, había mostrado signos de haber sido manipulada. Aquella noche, Miss Marple volvió a sentarse tejiendo. La lluvia volvió, esta vez más suave, y una brisa agitó las cortinas. Ella revisó sus impresiones. Una mujer silenciosa que había empezado a fallar inusualmente en su meticuloso trabajo, una carta, o algo parecido,
eliminada o reemplazada, un visitante inusual, masculino y desconocido, un rastro de veneno pero ningún método de entrega evidente, y sobre todo, un pueblo lleno de gente que interpretaba el silencio de Edith como les convenía, ahora que ya no podía corregirlos. Según su experiencia, el asesinato rara vez se debía únicamente a la malicia. Provenía del miedo, de la desesperación, de secretos enterrados durante mucho tiempo bajo la cortesía cotidiana. Miss Marple sospechaba que alguien en Little Davington había subestimado a Edith Blake, y tal vez, solo tal vez, estuvieran a punto de subestimarla también. Al final de la semana, un nombre había comenzado a flotar como humo de leña por los pasillos de los chismes: Thomas Enfield. No era un aldeano y solo eso lo hacía sospechoso. Había ido y venido silenciosamente, pero no de manera invisible. Un abogado londinense, o eso decía, que había visitado a Edith Blake 2 veces en los últimos meses y no había dejado ninguna tarjeta de visita, ni presentaciones y ahora al parecer solo preguntas. La policía, bajo la dirección del inspector jefe Crail, se había hecho cargo de la investigación en manos del agente Reeves. Crail era un hombre capaz, pero estaba abrumado por la convicción de que el verdadero crimen solo podía florecer en las ciudades. En su opinión, los casos rurales solían ser complicaciones domésticas, pequeñas disputas que se volvían trágicas o, en el peor de los casos, asuntos que salían mal. Y así, Thomas Enfield, el outsider, rápidamente se convirtió en su punto focal. Miss Marple, por supuesto, había oído su nombre mucho antes que Crail, pero ella no dijo nada. Aún no. En cambio, se dedicó al ritmo natural de la vida del pueblo, devolviendo un libro de la biblioteca, preguntando sobre la mermelada en la tienda de comestibles y deteniéndose para comentar sobre los primeros crisantemos en la ventana de la señorita Oliphant. Se convirtió en una persona corriente y corriente, una sombra bondadosa. El jueves por la tarde, al pasar por la oficina de correos, vio a la señora Partridge detrás del mostrador, clasificando cartas con la meticulosidad de un avaro que cuenta monedas. Miss Marple entró con toda naturalidad. «Buenas tardes, Hetty», dijo agradablemente. «Un buen día para la correspondencia», la señora Partridge resopló. «Casi no hay cartas hoy, solo 2 para el vicario y una redirigida a Cheltenham». Miss Marple cogió un par de postales expuestas en el expositor y las examinó. «¿Ha habido alguna noticia de las autoridades de Londres? ¿Te refieres a la autopsia?» La señorita Marple sonrió. «No me gustaría decirlo así tan claramente. Pero sí». La señora Partridge bajó la voz. «Me enteré por mi prima. Está casada con el dentista que está al lado del consultorio del doctor Chatham, que ayer se encontró cianuro. Solo cantidades mínimas, suficiente para confirmar el envenenamiento, pero hecho de manera muy inteligente. Y todavía no pueden encontrar la fuente». Los ojos de Miss Marple brillaron levemente. «Es muy extraño que una mujer tan reservada muera de manera tan pública». La señora Partridge asintió sabiamente. «Y luego está ese abogado». Miss Marple enarcó una ceja en tono alentador. «Vine de Londres 2 veces. No me registré en la posada, no usé el teléfono público. Vi a Edith a puerta cerrada y se fue sin hablar con nadie. Eso no es natural. De hecho, era exactamente lo que uno esperaría de un abogado si el asunto fuera un testamento personal». Pero Miss Marple dejó que reinara el silencio. Más tarde ese día surgió un nuevo rumor. Thomas Enfield había visitado la cabaña de los Blake una semana antes de la muerte de Edith y fue visto discutiendo con ella a través de la ventana. Miss Marple lo escuchó de boca de la joven Lily Thompson, la hija del panadero, quien lo transmitió con la emoción sin aliento de alguien a quien se le ha confiado un conocimiento terrible. «Estaba paseando al perro», dijo Lily, «y los vi.
Ella estaba parada en su habitación y él estaba rojo gritando algo. No podía oír las palabras, pero parecía asustada. ¿Dijo algo?, preguntó la señorita Marple. No, simplemente sacudió la cabeza y señaló algo. Un cajón, creo. Eso llamó la atención de Miss Marple. Le agradeció a Lily y siguió caminando con el corazón agitándose silenciosamente. Un cajón. Quizás el mismo que el agente Reeves había encontrado abierto a la fuerza. Esa noche se sentó sola en su salón, con la aguja olvidada en su regazo. Sus pensamientos, como el vapor que se elevaba de su taza de té, fueron tomando forma lentamente. La carta, el sobre vacío con las iniciales EM, la molestaba. Si Edith realmente hubiera estado en posesión de un secreto, algo por lo que valiera la pena matar, entonces las iniciales podrían ser la clave. Pero no igualaron a Thomas Enfield. No, a menos que hubiera usado un seudónimo. Eso, sin embargo, parecía demasiado elaborado. El instinto de Miss Marple, perfeccionado a lo largo de años de fiestas de té y tragedias, le dijo que estaba en 1900 en juego algo más simple. Al día siguiente caminó hasta la comisaría. Era raro que ella se involucrara tan directamente en una investigación, pero había juzgado al inspector jefe Crail y le había parecido falto de imaginación. Él la recibió con una expresión educada y con los labios apretados. Señorita Marple, tengo entendido que se ha interesado por el caso, solo que de la misma manera me interesa tejer, inspector, un misterio en ambos, ¿no le parece? Crail se permitió una leve sonrisa. Me preguntaba si podría permitirme echar un breve vistazo al inventario realizado en la casa de la señorita Blake, dijo con dulzura. Solo los objetos personales, no las pruebas selladas, por supuesto. Él frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué? Me interesa saber si hay algo desaparecido en lugar de encontrado. Hay que reconocer que estuvo de acuerdo. Un agente trajo una lista mecanografiada. Gafas, bolso, bolsa de bordado, varios cajones con hilos de coser, 6 prendas terminadas, 2 patrones sin terminar, libros, ropa de cama y una Biblia. Y luego una nota final. Se encontró la caja fuerte, cerrada. Falta la llave. Esperando al cerrajero. Miss Marple tamborileó con el dedo sobre esa línea. Curioso. La señorita Blake era de las que guardan una llave consigo, ¿no te parece? Crail se encogió de hombros. Es posible que lo hayan tomado o escondido. Él la miró. Miss Marple sonrió, se levantó e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Espero que me cuentes qué encuentras dentro de esa caja fuerte. Ella se fue antes de que él pudiera responder. 2 días después, Miss Marple estaba tomando té con Florence cuando llegó la noticia. La caja fuerte había sido abierta. Dentro había documentos, certificados de nacimiento, documentos del seguro y una carta doblada, sellada en un sobre que decía, para abrirse solo en caso de mi muerte. Y con eso, el caso cambió. Se decía que la carta, ahora en manos de las autoridades, nombraba a un único beneficiario y hacía referencia a una traición familiar que involucraba una suma de dinero confiada a un hombre hace años, un hombre que nunca la había devuelto. ¿El beneficiario? Una joven llamada Eleanor Marsh, M. aprendiz, de costurera que ahora vive en Bath. Miss Marple dejó su taza de té con exquisito cuidado. Las cosas iban tomando forma, pero no limpiamente. Aún no. Aún quedaban preguntas por responder. ¿Por qué Edith Blake escondería una carta que debía abrirse después de la muerte, pero no se la mencionaría a su abogado? ¿Por qué no dejar a él manejar la finca? ¿Y por qué Thomas Enfield, si ese era realmente su nombre, había regresado en secreto, sin dejar rastro y aparecido con el rostro rojo de furia la semana antes de su muerte? Miss Marple sintió que los hilos empezaban a tensarse. Una mujer había muerto.
Pero la historia que dejó atrás aún se estaba desmoronando. La revelación de la carta de la caja fuerte cerrada envió al pequeño Davington a una nueva fase de silencioso alboroto, lo que a veces Miss Marple consideraba histeria educada. Al parecer todo el mundo tenía una opinión sobre Eleanor Marsh. ¿Quién era ella? ¿Por qué Edith había escondido la carta? ¿Por qué no se lo había dicho al vicario? ¿El abogado? ¿Alguien? No importaba que nadie en el pueblo hubiera conocido a Eleanor Marsh. De la noche a la mañana se convirtió en un personaje de cada conversación, una figura oscura moldeada enteramente por la especulación. La narrativa local rápidamente se dividió según líneas familiares. «Debe ser una sobrina perdida hace mucho tiempo», declaró la señora Temple firme en su lógica. ¿Por qué si no la señorita Blake le dejaría todo? ¿Sobrina? Lo más probable es que sea una pupila o incluso una ex sirvienta, replicó el señor Calthorpe. Uno de esos arreglos silenciosos que hacían mujeres como Edith sin siquiera decir una palabra a nadie. Tal vez la estaba chantajeando, susurró la señora Weatherby, con los ojos muy abiertos de alegría ante el escandaloso pensamiento. Miss Marple escuchó cada teoría con tranquila atención, pero ninguna de ellas la satisfizo. Creía que la respuesta, como siempre, era más simple y más compleja a partes iguales. Unas cuantas mañanas después de que se abriera la caja fuerte, la señorita Marple se encontró sola en la cabaña de Edith Blake. Ella no había traspasado la propiedad. El inspector jefe Crail, todavía inseguro de cómo aprovechar o descartar sus ideas, había accedido a dejarla revisar el cuarto de costura en busca de antecedentes contextuales, como él lo llamaba. Miss Marple sospechaba que él la consideraba más una amable molestia que una auténtica amenaza. Entró en la habitación delantera de la cabaña y dejó que el silencio la envolviera. No era una quietud ordinaria, fue un silencio tenso, ordenado, casi irreverente. Los muebles eran sencillos pero pulidos, cada tapete planchado y centrado. El reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba suavemente como el latido de un corazón distante. Se trasladó a la habitación trasera, donde Edith había hecho la mayor parte de su trabajo. La mesa de costura estaba debajo de una gran ventana cubierta de polvo. Sobre ella había una blusa sin terminar, cuidadosamente doblada. Cerca había un alfiletero, cuyas diminutas puntas de metal brillaban bajo la tenue luz. Miss Marple caminó lentamente por la habitación, observando, sin tocar. Solo se detuvo cuando llegó al rincón más alejado, donde un estante contenía docenas de carretes de hilo ordenados por color. Allí, entre las delicadas madejas de algodón y seda, había algo que no debería haber estado allí en absoluto. Un carrete, a diferencia de los demás, no estaba enrollado en el pulcro rollo de fábrica que había visto cientos de veces. Este estaba un poco más desgastado. El hilo se deshilachaba ligeramente en el borde y no estaba correctamente alineado. Era azul, no azul marino ni pálido, sino un azul cielo de tono medio, común, casi imperceptible. Miss Marple lo cogió suavemente y lo acunó entre sus dedos. Era más pesado de lo esperado. Lo giró lentamente y luego sonrió. La base del carrete se desenroscó. Dentro, fuertemente enrollado, había un trozo de papel. No lo desenrolló. Crail había sido muy claro a la hora de manejar las pruebas, pero había visto suficientes enigmas para saber cuándo una pista había sido disfrazada de algo mundano. Salió a la calle y caminó directamente a la comisaría. Crail levantó la vista de su escritorio con un surco formándose entre sus cejas. «Supongo que has encontrado algo curioso», dijo antes de que ella pudiera hablar. «De hecho, sí», respondió ella con calma. «En el cuarto de costura de la señorita Blake, un carrete de hilo con un compartimento oculto, muy elegante además».
Crail parpadeó. ¿Un compartimento oculto? Ella era costurera, dijo la señorita Marple. Si estuviera escondiendo algo importante, lo haría en el lugar que le resulta más natural. Una mujer como Edith nunca guardaría secretos debajo del suelo o detrás de los libros. Los escondería a plena vista, entre cosas que nadie más consideraría notables. Crail hizo un gesto a un agente. Recuperar el artículo. La señorita Marple dio la descripción y el agente regresó 15 minutos después, con los ojos muy abiertos, con el carrete abierto y su contenido, ahora cuidadosamente conservado en un sobre de plástico para pruebas. El papel del interior era estrecho, estaba bien enrollado y estaba lleno de una escritura densa. Crail leyó en silencio y su frente se oscureció a medida que avanzaba. Finalmente, dejó la hoja y miró a Miss Marple con expresión ilegible. «Bueno», dijo, «es una lista». «¿Una lista?» Nombres, fechas, sumas de dinero. Al pie una nota. «Para ser entregado únicamente a Eleanor Marsh». Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Hace alguna mención a Thomas Enfield?» Crail asintió. «Está allí, varias entradas, incluyendo la suma más grande». Eso lo confirmó. Miss Marple se levantó de su silla. «Ha sido de gran ayuda, inspector», dijo suavemente, «y espero que descubras que el dinero que Edith dejó es más sustancial de lo que su profesión habría sugerido». Crail vaciló. «¿Estás diciendo que ella estaba prestando dinero?» «No», respondió la señorita Marple. «Estoy diciendo que ella lo estaba invirtiendo». Crail parpadeó. «Creo que ella era la socia silenciosa en varias empresas, probablemente negocios propiedad de o dirigidos por personas en las que ella confiaba. Pero sospecho que se aprovecharon de ella. Thomas Enfield, si es que ese es su nombre, probablemente prometió devolver el dinero y nunca lo hizo. Y cuando ella presionó para que le devolviera el dinero, él regresó no para disculparse, sino para silenciarla. Pero ¿por qué dejarlo todo en manos de esa Eleanor Marsh? Miss Marple caminó lentamente hacia la puerta y luego se volvió. Porque inspectora Edith Blake no tenía familia. No tenía amigos a los que confiara su verdad. Pero una vez fue una mujer joven acogida por alguien amable, tal vez en un momento de necesidad. Y tal vez ella decidió al final devolverle esa amabilidad. Puede que Eleanor Marsh no haya sido su sobrina, pero bien puede haber sido su espejo. Salió de la estación en silencio. El sol de la tarde se filtraba a través de las nubes cambiantes sobre ella. Esa noche, en su salón, estaba sentada con su tejido en su regazo. Ella no había resuelto el misterio, todavía no. Pero ella había encontrado el hilo, y como toda buena costurera, sabía que el truco consistía en no tirar demasiado fuerte de una vez. Debía seguirla con suavidad, paciencia, hasta que el tejido de la verdad se desplegara ante ella. Afuera, el pueblo se preparaba para otro domingo, sin darse cuenta de que el pasado se estaba deshaciendo lentamente en delicadas costuras y que una anciana tranquila, sentada junto a su ventana, comenzaba a unirlo todo. Era sábado por la tarde y el pequeño Davington estaba sentado bajo un cielo gris pálido, de esos que no ofrecen ni promesas ni amenazas, solo una silenciosa anticipación. El pueblo estaba suspendido en una especie de limbo. La muerte de Edith Blake ya no era reciente, pero tampoco estaba resuelta. Su misterio no se olvida, pero se vuelve más desconcertante cuanto más persiste. Miss Marple había pasado la mañana trasplantando sus geranios. Era una actividad que disfrutaba, no por la jardinería en sí, sino por el pensamiento tranquilo que permitía. Mientras presionaba la tierra húmeda alrededor de las raíces, su mente revisó el carrete de hilo, el libro de contabilidad oculto, el nombre de Eleanor Marsh y, sobre todo, la pregunta apremiante.
¿Quién había querido silenciar a Edith Blake? Esa tarde, el pueblo encontró una nueva fuente de chismes. El inspector jefe Crail había citado a varias personas para interrogarlos en privado y no pasó desapercibido. El señor Calthorpe había visto a Greta Nash entrar en la estación alrededor de las 3 en punto, y la señora Temple afirmó que vieron a Lily Thompson secándose los ojos cuando salió 1 hora más tarde. Alguien incluso sugirió que habían interrogado al vicario, aunque su esposa rápidamente lo negó. Demasiado rápido, observó Miss Marple. En la tienda de té, las especulaciones eran más fuertes que el Earl Grey. Siempre dije que Greta estaba demasiado bien vestida para su presupuesto, murmuró la señora Weatherby. Ese chal de seda que usó la Pascua pasada vino de Londres, sin etiqueta. Escuché que Edith le prestó dinero hace años, ofreció la señorita Oliphant. Dijo que estaba invirtiendo en la tienda de Greta. ¿Qué tienda?, se burló la señora Partridge. Ella nunca ha regentado una tienda en su vida. Miss Marple, sentada en su habitual mesa del rincón, con un trozo de pastel de semillas, escuchaba sin interrupción. No tenía necesidad de dirigir la conversación. Giró naturalmente hacia los mismos puntos que deseaba examinar. Lo que surgió poco a poco fue una imagen de Edith Blake no como una solterona solitaria, sino como una mujer conectada, silenciosa, pero profundamente, con muchas vidas. Fue después del té cuando Miss Marple hizo su siguiente visita, a la mismísima Greta Nash. Greta vivía en una modesta casa adosada en Chapel Lane, mantenida ordenada pero no inmaculada. Ella abrió la puerta con una expresión cautelosa y sus mejillas sonrojadas, como si hubiera sufrido una angustia reciente. «Señorita Marple», dijo con rigidez, «si se trata de la comisaría, les aseguro que le he contado a la policía todo lo que sé». «No lo dudo», respondió amablemente la señorita Marple. «Vine para una charla personal, no oficial». Después de una pausa, Greta se hizo a un lado. Se sentaron en la sala del frente, donde un fuego ardía lentamente en la chimenea y el aroma a cera de lavanda flotaba en el aire. Greta se sentó en el borde de su sillón como una mujer esperando sentencia. «Tengo entendido que era usted cercano a la señorita Blake», comenzó la señorita Marple. «Ella cosió para mí, sí. Ella también te prestó dinero». Las manos de Greta se retorcieron en su regazo. «Eso fue hace años. Iba a abrir una boutique de vestidos. Nunca llegó a concretarse. Ella no me lo reprochó». «Ella te pidió que lo pagaras». «No, dijo que lo consideraba confianza fuera de lugar, no robo». Greta vaciló, pero siempre pensé que ella se arrepentía. Miss Marple la estudió. «¿Te arrepentiste?» Greta la miró fijamente a los ojos. «Sí». Hubo un momento de silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. «Yo no la maté», dijo Greta de repente, con la voz temblorosa. «Estuve aquí la noche que ella murió, solo. Nadie me vio. Eso no ayuda, ¿verdad?» «Tampoco. Te condena a ti», dijo Miss Marple en voz baja. «Pero no eres el único que le debe algo». El rostro de Greta se ensombreció. «Entonces, pregúntale al señor Calthorpe, o a la esposa del vicario, o...» Se detuvo presionando los labios en una delgada línea. «¿O quién?», preguntó amablemente la señorita Marple. Greta miró fijamente el fuego. «¿O Lily Thompson?». La señorita Marple parpadeó. «¿La hija del panadero?». Greta asintió. «El año pasado trabajó brevemente para Edith. Hacía recados, ayudaba a clasificar la ropa de cama vieja. Creo que Edith se encariñó con ella. Quizás demasiado». «¿En qué sentido?». «La trató como mamá un reemplazo. Una segunda oportunidad. No creo que Lily entendiera. Es solo una niña. Le gustaba la atención, pero no la responsabilidad. Un día dejó de aparecer. Edith estaba destrozada».
Aquella noche la señorita Marple no durmió temprano. Se sentó en su salón con un cuaderno, nada escrito, solo sostenido, y reconstruyó lo que sabía. Estaba Thomas Enfield, el abogado o impostor que había visitado a Edith y parecía enojado. Estaba Eleanor Marsh, la única, heredera y destinataria de un libro de contabilidad cuidadosamente escondido que enumeraba deudas y pagos, el tipo de cosas que dejarías atrás solo si temieras que alguien intentara borrar la verdad. Allí estaba Greta, endeudada y avergonzada. Estaba Lily, joven y tal vez manipulada por un afecto que no podía corresponder. Y luego estaba el asunto de las iniciales falsificadas. E.M. Edith había escrito sus propias iniciales en un sobre que no contenía nada. Un señuelo, tal vez, en caso de que alguien registrara la casa. ¿Pero un señuelo para qué? La respuesta llegó rápidamente cuando la señorita Marple recordó algo que la señora Weatherby había dicho de pasada. Ese chal de seda que llevaba, sin etiqueta, eso fue todo. Miss Marple se levantó temprano a la mañana siguiente y caminó, sin avisar, hasta la vicaría. La esposa del vicario, Lavinia Dyer, la saludó con una mezcla de calidez e incomodidad. «Solo estaba preparando té», dijo. «¿Te unirías a mí?» Miss Marple la siguió hasta la cocina iluminada por el sol y se sentó a la mesa mientras Lavinia se ocupaba de las tazas y los platos. «No me quedaré mucho tiempo», dijo Miss Marple. «Solo quería preguntarte, ¿fue Edith quien te enseñó a coser?» Lavinia se puso rígida. «¿Qué te hace preguntar eso? Siempre has hecho la ropa blanca de la iglesia», dijo amablemente la señorita Marple. «He visto cómo tu costura cambia con el tiempo. Se volvió más ordenada, más refinada». Lavinia se volvió lentamente, con una taza en ambas manos. «Ella me ayudó, eso es todo. Ella invirtió en usted», dijo amablemente la señorita Marple. «¿No es así?» Lavinia se sentó con fuerza, su rostro estaba pálido. «Yo no lo pedí. Ella se lo ofreció, dijo que tenía potencial. ¿Y luego?» «Lo intenté. Lo hice, pero no podía administrar la tienda por mi cuenta. Se me pasó por la cabeza. La cerré sin decírselo. Ella se enteró meses después. Nunca habló de ello. Simplemente dejó de preguntar». La señorita Marple asintió. «¿Y cuándo llamó la policía?» «Entré en pánico. Pensé que sospecharían que tenía un motivo. Y supongo que así fue. Pero no la maté». «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «No creo que lo hayas hecho». Salió de la vicaría y regresó a través del pueblo, pasando por tiendas, jardines y el tablón de anuncios donde los carteles de la feria de la cosecha de la próxima semana ondeaban con la brisa. Miss Marple conocía ahora la forma de la verdad, pero aún no su centro. Edith Blake había dado en silencio, había ayudado generosamente y había sido recompensada con evitación, vergüenza y vergüenza. Había ocultado su testamento no porque temiera a la ley, sino porque temía la traición de aquellos en quienes más confiaba. Y alguien se había asegurado de que sus secretos permanecieran enterrados. Pero Miss Marple tenía intención de desenterrar hasta el último de ellos. Era una mañana de lunes húmeda y pesada, de esas que convertían los setos en cortinas goteantes y amortiguaban el sonido de pasos sobre la grava. En Little Davington, la niebla llegaba desde los campos, espesa como la crema, y se posaba sobre las cabañas y los muros de piedra como un manto de secreto. Miss Marple se había levantado temprano. No había dormido mucho, aunque no por la ansiedad. No, su mente había estado trabajando suave y silenciosamente, como una mano separando hilos enredados, alisando nudos, buscando tensión en el patrón. Ya había determinado que la muerte de Edith Blake no había sido un acto aleatorio, ni uno sencillo.
Demasiadas personas tenían motivos para temer sus deseos finales, y la propia Edith también había temido algo. ¿Por qué si no escondería sus documentos más importantes dentro de un carrete de hilo, en lugar de confiárselos a un abogado? Pero Miss Marple estaba convencida de que no era el miedo a la muerte lo que había movido a Edith Blake. Era miedo a ser borrado. Había pasado años invirtiendo silenciosamente en los demás, ayudando, apoyando, dando, y había observado, una por una, cómo esas personas se distanciaban cuando la amabilidad se volvía inconveniente. Y al final alguien se había asegurado de que su última amabilidad, la dirigida a Eleanor Marsh, nunca vería la luz del día, o eso esperaban. Pero la historia dio un giro antes de que Miss Marple pudiera reconstruirla por completo. Llegó en 1906 forma de llamada telefónica. El teléfono sonó en el pasillo poco antes de las 11, lo que sobresaltó a Florence, a quien casi se le cae una lata de leche condensada. Miss Marple respondió con su habitual calma. Santa María Mead, 34881. Señorita Marple, dijo la voz entrecortada del inspector jefe Crayle. Creo que debería venir a la estación. Ha habido un acontecimiento. Estaré allí dentro de 1 hora, respondió simplemente, colgando el auricular sin decir una palabra más. Llegó 10 minutos antes. Crayle estaba esperando en su oficina, con una expresión sombría en su rostro y un expediente abierto sobre su escritorio. Detrás de él estaba el agente Reeves, que parecía notablemente menos sereno. ¿Qué ha pasado?, preguntó Miss Marple, dejando cuidadosamente su paraguas junto a la puerta. Crayle señaló la silla frente a él. Esta mañana, 1 de 1900, nuestros agentes fue enviado a hacer un inventario final de la cabaña de la señorita Blake antes de entregarla a la finca. Todo fue como se esperaba, hasta que abrió de nuevo la oficina de costura. Miss Marple ladeó la cabeza. Pensé que ya había sido examinado. Nosotros también. Pero un cajón que antes se pensaba que era decorativo tiene un compartimento oculto, muy bien construido. Dentro estaba esto. Deslizó un pequeño paquete marrón sobre la mesa. Estaba cuidadosamente envuelto en papel encerado y cordel. ¿Puedo?, preguntó ella. Él asintió. Desató el cordón y desdobló el papel. Dentro había un broche. Era delicada. Una filigrana de plata con forma de lirio y un zafiro en el centro. Miss Marple lo había visto antes, años atrás. Ella miró hacia arriba. Esto pertenecía a la madre de Edith. Eso nos dicen, respondió Crayle. Pero lo más curioso es lo que había debajo. Le entregó otro trozo de papel. Este fue escrito, a mano sin lugar a dudas, por Edith Blake. Para ser confiado únicamente a E.M. Si muero antes de que pueda decir la verdad, sepa esto. Fui amenazado. El hombre no es quien dice ser. Proteja a Eleanor. Miss Marple lo leyó 2 veces. Se hizo un silencio en la oficina, roto solo por el tic-tac de un reloj de latón en la pared. Ella lo sabía, murmuró al fin la señorita Marple. Ella sospechaba que estaba en peligro. Sí, dijo Crayle con gravedad. Y ahora parece que alguien más también lo hace. Miss Marple levantó la vista bruscamente. ¿Hay más? Crayle abrió otro archivo. Eleanor Marsh llegó a Little Davington anoche. No nos informaron. Aparentemente recibió un telegrama, aparentemente de un amigo, diciendo que su herencia había sido impugnada y que necesitaba venir de inmediato para asegurarla. La señorita Marple frunció el ceño. ¿Quién envió el telegrama? No tengo idea. No fue enviado a través de canales oficiales. Falsificado, estamos rastreando el origen. ¿Y dónde está la señorita Marsh ahora? En el White Swan Inn. Se registró bajo su propio nombre, y esta mañana temprano fue encontrada inconsciente en el suelo de su habitación. Miss Marple permaneció muy quieta. ¿Ella fue atacada?, preguntó en voz baja.
Creemos que fue drogada, dijo Crail. El posadero la encontró cuando no bajó a desayunar. El médico dice que era un somnífero, algo que se deslizó en su bandeja de té. ¿Ella está viva? Sí, recuperando la conciencia lentamente, pero todavía no puede hablar. Las manos de Miss Marple, cruzadas sobre su regazo, permanecieron inmóviles, pero su mente se agitó como el aire ante el trueno. El telegrama era una trampa, dijo. Crail asintió. Parece que así es. Alguien la atrajo hasta aquí para silenciarla. ¿Y qué piensa hacer, inspector? Hemos apostado a un agente afuera de su puerta, y estamos entrevistando a todos los que han entrado o salido de la posada en las últimas 24 horas. La señorita Marple se levantó. Si me lo permite, dijo, me gustaría visitarla yo misma. Crail vaciló. Solo durante unos minutos, y solo si el médico lo permite. Media hora más tarde, Miss Marple estaba sentada junto a la cama de Eleanor Marsh. La chica, que no tenía más de 25 años, estaba pálida, con el pelo castaño rojizo peinado hacia atrás y tenues pecas esparcidas por sus mejillas. Sus párpados temblaron débilmente cuando Miss Marple le tocó la muñeca. «Querida», dijo suavemente, «no debes preocuparte. Ahora estás a salvo. No te sucederá ningún daño mientras yo esté aquí». Eleanor se movió ligeramente y abrió los labios en un esfuerzo por hablar, pero no salieron palabras. «Creo», continuó la señorita Marple, «que alguien la amaba mucho. Edith Blake pensaba mucho en usted, y por eso alguien le temía». Los ojos de la niña se abrieron un poco, suficiente para ver, suficiente para saber. Afuera, la lluvia empezó a caer de nuevo, golpeando suavemente los cristales. El pueblo seguía con sus rutinas, pan levantándose en los hornos, niños chapoteando en los charcos, chismes susurrados sobre las agujas de tejer. Pero algo en el aire había cambiado. Se había cometido un segundo crimen. O casi alguien había intentado borrar no solo un testamento, sino un legado. Y Miss Marple lo sabía ahora con certeza. El asesino no había actuado por miedo a quedar expuesto. Habían actuado por miedo a ser conocido. Y el tiempo de escuchar cortésmente estaba llegando a su fin. Era hora de una confrontación suave. La mañana siguiente amaneció fuerte y fría, con un viento que esparció hojas por las estrechas callejuelas de Little Davington, como viejas cartas arrojadas de cajones olvidados. Se esperaba una tormenta para la tarde, pero por ahora el cielo seguía teniendo un tono perla pálido e inquietante, tranquilo, como el momento antes de que caiga una taza de té. Miss Marple, envuelta en un chal gris paloma y luciendo su broche más discreto, tomó el té como de costumbre a las 8:30. Lo bebió lenta y pensativamente, sus ojos recorriendo el borde de la taza, como si buscara en el aire lo que aún no había dicho. Eleanor Marsh, como le había informado por teléfono, el inspector jefe Crail, había recuperado fuerzas suficientes durante la noche para hablar. Recordaba poco del ataque, excepto que el té en su habitación tenía un sabor amargo y extraño. No había visto quién se lo entregó, y nadie llamó a su puerta. Miss Marple esperaba lo mismo. El tipo de persona que se desliza silenciosamente en una habitación para hacer daño no es el tipo de persona que anuncia su presencia. Esto, pensó, tenía todas las características de alguien acostumbrado a parecer servicial, alguien en quien se podía confiar, alguien conocido. Pero los nombres y las pistas por sí solos no sacarían a la luz la verdad. Lo que Miss Marple necesitaba era algo menos tangible y mucho más poderoso. Necesitaba ver a alguien mentirle, y así, después de hacer algunos arreglos, en silencio, se dirigió hacia el salón de la iglesia poco después de las 10.
Era el día de la reunión del comité de la Feria de la Cosecha. Un escenario perfecto, pensó, para sacar los hilos de la naturaleza humana. Llegó exactamente 5 minutos tarde, asegurándose de que la notarían solo después de que la habitación ya se hubiera adaptado a su ritmo habitual de chismes. En el interior había una mesa larga dispuesta con libros de contabilidad, recibos, muestras de tejido y un plato con galletas bastante secas. La señora Weatherby, con su vestido perpetuamente floral, presidió la discusión como un loro matriarcal, graznando sobre el costo de los banderines. La esposa del vicario, Lavinia Dyer, estaba sentada rígidamente en el otro extremo, con un lápiz escondido detrás de una oreja. Greta Nash estaba en el centro, con las manos cruzadas con demasiada pulcritud. Lily Thompson, más apagada que de costumbre, estaba sentada junto a su madre, mirándose las uñas de vez en cuando. Miss Marple sonrió amablemente y se sentó en una silla cerca del centro, fingiendo concentrarse en la agenda. La conversación continuó hasta que Miss Marple levantó la mano. «Supongo que nadie aquí ha oído noticias sobre la señorita Marsh», dijo en su tono más suave. La habitación quedó en silencio. Greta parpadeó. «¿Eleanor Marsh?» «Sí», dijo Miss Marple, como si mencionara a un conocido común. «Llegó bastante tarde al pueblo. Me imagino que vino a ver su herencia. Pero tuvo una mala suerte, la pobre muchacha. Se desmayó en su habitación. Algunos dicen que fue envenenada». La palabra quedó suspendida en el aire como humo. La señora Weatherby emitió un leve sonido como si se ahogara con una galleta. «¿Envenenado?», dijo Lavinia, demasiado bruscamente. «Por supuesto no debería especular», añadió dulcemente la señorita Marple. «Pero la policía parece pensar que alguien no quería que ella recibiera lo que la señorita Blake le dejó». Miró alrededor de la mesa, observando. La mayoría de los rostros solo reflejaban confusión o nerviosismo. Pero la expresión de Greta Nash se congeló, se alisó la falda, demasiado deliberadamente. «¿Dijo algo?», preguntó Greta con demasiada naturalidad. La señorita Marple sonrió. «Muy poco, aunque mencionó un telegrama que recibió. Uno que nunca fue enviado por la oficina de correos. Imagínese». Lily levantó la vista de repente, con los ojos muy abiertos. Pero yo estaba en la oficina de correos esa mañana. Nadie». Su madre la empujó debajo de la mesa. Lily se quedó en silencio. La señorita Marple tomó nota. «Un telegrama falsificado», prosiguió en voz baja, «diseñado para traerla aquí con falsos pretextos. Y luego una taza de té adulterado. Alguien se tomó muchas molestias». «¿Por qué alguien en el pueblo haría tal cosa?», preguntó Lavinia con voz débil. «Oh, no sería necesario que fuera nadie del pueblo», dijo suavemente la señorita Marple. «Solo alguien con acceso a la posada. O tal vez alguien que conocía el horario de la criada, o que había entregado cosas a las habitaciones antes». Se volvió hacia Lily. «Trabajaste allí una vez, ¿no, querida?». Lily se sonrojó. «Solo el verano pasado, solo para la temporada alta de cosecha. Nunca...». «No estoy sugiriendo nada inapropiado», interrumpió amablemente la señorita Marple. «Solo que sabrías cómo funcionan las cosas. ¿Quién iba y quién iba?». Lily no dijo nada. Greta volvió a moverse en su silla. «Todo es especulación», murmuró. «Sí», asintió la señorita Marple, «pero gran parte de la naturaleza humana se revela en cómo la gente responde a la especulación». Dejó que su mirada recorriera la mesa. «Verá», continuó, «he estado pensando en algo que Edith me dijo una vez, hace muchos meses, después de la iglesia. Fue un comentario casual, bastante olvidable en ese momento. Pero ahora me pregunto si no fue una advertencia disfrazada. Nadie habló. Ella dijo, a veces las personas a las que más ayudas son las primeras en esperar que te hayas ido». El silencio que siguió
fue denso y repentino. Miss Marple cruzó cuidadosamente las manos sobre el regazo. Y de eso se trata, ¿no? Alguien que recibió ayuda y temió que esa deuda quedara expuesta. Miró directamente a Greta. Los labios de la mujer se abrieron, pero no salió ningún sonido. «No te estoy acusando, Greta», dijo la señorita Marple en voz baja. «Solo pregunto, ¿por qué su nombre era el único que faltaba en el libro mayor?» Greta parpadeó. «Eso no es posible». «Pero lo es», dijo la señorita Marple. «Se omitió por completo. Ni siquiera un alias. Edith perdonó tu deuda, sí, pero no la olvidó. Y si ese documento hubiera ido a parar a Eleanor, los demás podrían haberse preguntado ¿por qué? No fue. ¿Tu nombre allí?» Lavinia jadeó. «Ella te estaba protegiendo». «Exactamente», asintió la señorita Marple. «Pero Eleanor podría haber hecho preguntas. Y entonces actuaste, ¿no? No por odio, por desesperación. Temías la desgracia. Temías ser expuesta como la que más se beneficiaba y la que menos devolvía. Nunca quise». La voz de Greta se quebró. Miss Marple se inclinó. Su voz era casi un susurro. «No pretendías matarla, solo pretendías asustarla. Pero Edith no se asustaba fácilmente. Así que perdiste el control. Y cuando te diste cuenta de que el libro de contabilidad aún podría llegar a manos de Eleanor, enviaste el telegrama. Y cuando eso falló, le llevaste té». Greta se puso de pie tan repentinamente que su silla se cayó hacia atrás. «Ella ha arruinado a mí», ella gritó. Su amabilidad era veneno. Todos pensaban que yo era inteligente y refinada, pero era su dinero, su lástima, y no podría vivir con la vergüenza de no ser nada sin ella. El agente Reeves, llamado esa misma mañana por una señal de Miss Marple, cruzó la puerta. Greta no se resistió. Lloró en silencio mientras se la llevaban. Los demás permanecían inmóviles, aturdidos por la tranquila tormenta que había pasado entre ellos. Miss Marple miró su tejido, que había traído en su bolso. Reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado, porque la verdad nada nuevo había sucedido en absoluto. Solo se había descubierto la verdad, y la verdad, como una puntada caída, siempre estaba esperando a ser recogida y completada nuevamente. Ya era última hora de la tarde cuando los aldeanos de Little Davington comprendieron plenamente lo que había ocurrido en el salón de la iglesia esa mañana. La noticia del arresto de Greta Nash se difundió con la inquietante rapidez que solo logra el escándalo en un pueblo tranquilo. Sin embargo, a diferencia de los habituales susurros que rastrean la mala suerte o el error matrimonial de alguien, esta historia estaba cargada de incredulidad. ¿Greta? Greta equilibrada, elegante y siempre perfectamente compuesta. Nadie esperaba que ella se desmoronara. La esposa del vicario, la señora Dyer, fue la primera en visitar a la señorita Marple después de que se conoció la noticia, con las mejillas enrojecidas por la confusión y la mortificación. «Me sentaba a su lado todos los meses en el gremio de mujeres», dijo, apretando su pañuelo. «Compartimos recetas de bizcochos. Simplemente no puedo creer que ella haya envenenado a alguien, que haya asesinado a la pobre Edith». Miss Marple le sirvió una nueva taza de té. «El asesinato a menudo no nace de la crueldad, señora Dyer. Más a menudo surge del miedo o de la vergüenza». Greta temía que la verdad de su dependencia arruinara su imagen cuidadosamente administrada. Pero ella era muy querida, incluso respetada. «Exactamente», dijo la señorita Marple, y ella estaba aterrorizada de perder eso. La verdad, como tantas cosas en Little Davington, se había arraigado silenciosamente, no regada por la violencia, sino por la vanidad. Y ahora con Greta Nash bajo custodia, le correspondía a Miss Marple
explicar cómo había llegado todo a su fin. Esa misma noche la citaron en la comisaría, no como testigo, sino, a petición de Crail, como intérprete de los motivos. El inspector, jefe Crail, aunque no era efusivo por naturaleza, la recibió con algo cercano a la reverencia. «Debo admitir, señorita Marple», dijo, «cuando usted entró en este caso por primera vez no vi la imagen completa. Estaba buscando a un criminal profesional, alguien con un pasado, pero resulta que nuestro culpable vivía a 3 puertas de la tienda de comestibles. La mayoría de los delincuentes lo hacen», dijo sonriendo. Se sentaron en la pequeña sala de entrevistas de la estación. Reeves trajo los documentos, el carrete de hilo, el telegrama falsificado y finalmente el libro de contabilidad recuperado de la cabaña de Edith. Crail señaló el libro de contabilidad. «Fue esto, ¿no? Esto es lo que puso todo en movimiento». «Sí», asintió la señorita Marple. «Pero no simplemente el contenido, era lo que era desaparecido del libro mayor que hablaba más fuerte». Crail frunció el ceño. «¿El nombre de Greta?» «Exactamente», dijo. «Edith era una mujer metódica. Llevaba registros exactos. La omisión de la deuda de Greta no fue olvido, fue compasión. Pero para alguien tan consciente de su imagen como Greta, parecería condenatorio. Si los otros beneficiarios vieran la lista, podrían preguntarse, ¿por qué Edith perdonó a Greta pero no a ellos? ¿Qué había hecho Greta para merecer tal favor? Así que intentó evitar que el libro de contabilidad llegara a Eleanor. Sí. Primero sacando la carta de la bolsa de bordado de Edith, el sobre vacío con EM era un señuelo destinado a llamar la atención, lejos del documento real. Pero cuando no pudo encontrar el libro de contabilidad, supuso que estaba escondido en otra parte. «Ella tenía razón», murmuró Crail, «el carrete de hilo». «Efectivamente». Pero ella no lo sabía, así que jugó para ganar tiempo. Y luego, dijo con gravedad, «ella envió el telegrama falsificado». La señorita Marple asintió. «Atrajo a Eleanor al pueblo con falsos pretextos, con la esperanza de interceptarla. Pero cuando Eleanor llegó y fue directamente a la posada, Greta entró en pánico. Sabía que la policía estaba vigilando la cabaña. No podía volver a buscar, así que ella misma tomó el té. Con somnífero. No suficiente para matar, solo para retrasar. Si Eleanor no hubiera sido encontrada cuando lo fue, podría haberse perdido su reunión con Crail y nunca haber recibido el testamento de Edith, y el misterio podría haber permanecido enterrado. Crail se reclinó y se frotó la barbilla. «¿Y qué hay de Thomas Enfield?» «Sigue siendo un misterio», admitió Miss Marple. «Sospecho que nunca fue realmente un abogado. Probablemente alguien a quien Edith alguna vez le había confiado dinero. Puede que haya regresado con el pretexto de hacer negocios, pero cuando Edith insistió en el pago, las cosas se volvieron hostiles. Se fue rápidamente. Sí, y me imagino que Greta temía que su regreso lo desmoronara todo. Todavía puede resultar útil para su investigación». Crail suspiró y miró el paquete sellado que contenía el broche y la advertencia escrita a mano de Edith. «Ella sospechaba», murmuró. «Ella sabía que alguien la perseguía». «No sabía quién», corrigió amablemente la señorita Marple. «No hasta que fue demasiado tarde, pero ella sabía en quién confiaba. Por eso nombró a Eleanor Marsh. Edith debe haber visto algo en ella. Honestidad, tal vez, o bondad. Lo suficiente para confiarle la verdad». Crail exhaló larga y profundamente. «Nos habéis dado más de lo que esperábamos», dijo, «y más de lo que merecíamos». Miss Marple se levantó y se puso los guantes. «Todos han cumplido con su deber, inspector. Yo simplemente tuve la ventaja de saber cómo se comporta la gente en los salones. Se sorprendería de lo mucho que se parece la cortesía doméstica a la astucia criminal».
Él se rió levemente. ¿Se lo dirás a los aldeanos? Algunos, dijo alcanzando su abrigo. No todo. La gente necesita finales, sí, pero no siempre explicaciones. Algunos detalles hacen más bien si quedan entre lo no dicho. Cuando regresó a casa, ya había anochecido. Florence había encendido las lámparas y preparado la cena, aunque Miss Marple solo pidió té y un pequeño trozo de pastel de semillas. Se sentó junto al fuego y dejó que el calor llegara a sus dedos. Afuera, Little Davington retomó lentamente su ritmo. Se corrieron las cortinas, las luces cobraron vida y las campanas de St. Mildred tocaron para anunciar las vísperas. La vida continuaría, tal vez bajo una mirada ligeramente diferente, pero sin cambios en su esencia. Habría rumores, por supuesto, siempre los hubo, pero ahora el nombre de Edith Blake se pronunciaría con algo parecido al respeto, no solo como la costurera silenciosa con un final trágico, sino como una mujer que vio más, dio más y comprendió mucho más de lo que la mayoría jamás se dio cuenta. Miss Marple permaneció sentada en silencio, contemplando el fuego en Tai. Final no fue el veneno ni el libro de contabilidad, ni el sobre lo que condujo a la solución. Fue un error. Greta Nash había sido lo suficientemente inteligente como para ocultar su culpa, pero no lo suficientemente inteligente como para ocultar su ausencia. A veces, la puntada más débil era la que deshacía todo el patrón. La primera verdadera tormenta otoñal llegó 3 días después del arresto de Greta Nash y azotó desde el norte con largos dedos de lluvia que golpearon los tejados de Little Davington y arrojaron las hojas caídas a las alcantarillas como secretos dispersos. El pueblo lo soportó con su estoicismo habitual. Las botas se secaban cerca de las estufas, los paraguas volvían a salir de los armarios de los pasillos y los de cierta edad murmuraban sobre el reumatismo y los primeros signos de un duro invierno. Sin embargo, dentro de la cómoda seguridad del White Swan Inn, el calor titiló una vez más. Eleanor Marsh, ya completamente recuperada, estaba sentada junto al chisporroteante hogar, con una taza de té de cebada en la mano y un chal de lana sobre los hombros. Los moretones habían desaparecido de su rostro, pero no de sus pensamientos. Tenía la mirada de alguien que todavía se está adaptando a la idea de que su vida había cambiado mientras no miraba. Miss Marple estaba sentada frente a ella, con un pequeño trozo de galleta intacto en el platillo frente a ella. ¿Estás segura de que te quedarás en Little Davington, querida?, preguntó suavemente. Eleanor esbozó una leve sonrisa contemplativa. Por ahora. Realmente no tengo una casa en otro lugar. Supongo que siempre imaginé que Edith vendría a visitarme algún día. No al revés. Ella tenía muy buena opinión. ¿De usted?, dijo Miss Marple. Más de lo que sabías. Eleanor miró hacia el fuego. Sigo preguntándome por qué. No era particularmente cercano a ella. En realidad, solo era amigo de su sobrina. Habíamos escrito cartas, pero siempre eran educadas, nunca personales. Aún así ella me dejó todo a mí. Tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja, no se trataba de lo que usted le había dado, sino de lo que otros le habían quitado. La frente de Eleanor se arrugó. Observó a muchas personas a las que quería aceptar su generosidad y luego retirarse silenciosamente de su vida. Me imagino que usted la trató con simple amabilidad, sin expectativas, sin culpa. Puede que haya significado más para ella que todas las inversiones que alguna vez hizo. Leonor permaneció en silencio durante un largo rato. No sé qué hacer con todo eso, dijo finalmente. El dinero, la cabaña, el pueblo apenas me conoce. Lo harán, dijo la señorita Marple. Los pueblos son como colchas de retazos.
Se van cosiendo nuevos cuadrados lentamente, pero una vez que lo están, el patrón se ajusta. Leonor sonrió. ¿De verdad crees que podría pertenecer aquí? Prefiero pensar que ya lo haces. Esa misma tarde, Miss Marple regresó a casa por caminos húmedos y sus chanclas chapoteaban suavemente mientras caminaba. Las nubes se habían abierto lo suficiente para dejar pasar un poco de luz difusa, gris, pero suave. En casa Florence ya había puesto los cubiertos para el té y avivado el fuego. «Ha estado muy callada, señora», dijo. «No como en algunos de los otros casos». «No», respondió la señorita Marple, sentándose en su silla con un pequeño suspiro. «¿Qué no es?» Florence esperó cortésmente, pero Miss Marple no se ofreció más. Ella simplemente se sentó, mirando las suaves llamas, con su cesta de tejer intacta a sus pies. Este no había sido un caso de intenciones viciosas, ni siquiera de codicia a sangre fría. Se trataba de imagen orgullo, miedo a quedar expuesto. Greta Nash había estado tan desesperada por mantener su apariencia de competencia, tan temerosa de ser vista como alguien que le debía todo a otra persona, que había destruido a la única persona que nunca había exigido reembolso. Y al final, esa fue la tragedia. Miss Marple recordó el círculo de costura, la pulcritud de las puntadas de Edith Blake, la forma en que siempre se había sentado con la espalda perfectamente recta y los labios cerrados no solo en silencio, sino también para protegerse. Nadie le había preguntado nunca cómo se sentía. Habían elogiado su habilidad, su confiabilidad, su discreción, pero nunca su personalidad. Y, sin embargo, Edith los había observado a todos. Observado, comprendido, perdonado, y finalmente escrito su propio testamento silencioso para la única persona que sentía que podría llevar adelante su historia. No fue un legado de riqueza. Fue un legado de elección. Esa noche llegó una carta a la puerta de Miss Marple, entregada personalmente por el agente Reeves. Era del inspector jefe Crail. Lo abrió con dedos delicados y leyó el breve y formal mensaje. «Querida señorita Marple, quería informarle que Greta Nash ha confesado formalmente el asesinato de Edith Blake y el intento de envenenamiento de Eleanor Marsh. Expresó su pesar y pidió que el contenido del libro de Edith no se hiciera público, temiendo que perjudicaría aún más a quienes ya soportan la vergüenza del silencio. Como sugirió, dejamos esa decisión a la señorita Marsh. Scotland Yard ha expresado interés en el caso. Están particularmente impresionados por sus deducciones, aunque no sorprendidos. Atentamente, Inspector Charles Crail. Miss Marple dobló cuidadosamente la carta y la dejó junto a su taza de té. Ella respondería por la mañana. Al día siguiente, la campana de la iglesia sonó para anunciar las oraciones del mediodía y los aldeanos se movían una vez más por las calles, con los paraguas levantados y los chismes recién suavizados. El nombre de Greta Nash ya no se pronunciaba con indignación, sino con un gesto de tristeza con la cabeza. Algunos dijeron que había estado enferma, otros que había sufrido un colapso privado. Al final, Little Davington, como muchos pueblos, prefirió suavizar los bordes de la tragedia hasta que pareciera un accidente. La cabaña de North Lane, que alguna vez fue propiedad de Edith Blake, había comenzado a dar señales de nueva vida. Las contraventanas estaban abiertas. En el alféizar de la ventana había aparecido un jarrón con margaritas blancas. Eleanor había empezado a levantarse temprano, caminar hasta la panadería a comprar panecillos recién hechos y regresar saludando a todos los transeúntes. Ella aún no era uno de ellos, pero ya no era una extraña. El último domingo del mes traía la fiesta de la cosecha, y con ella una modesta reunión en el salón parroquial. Miss Marple se sentó junto a la esposa del vicario y probó 3 tipos de pastel de frutas,
todos idénticos. Los aldeanos ahora charlaban más tranquilamente. Incluso la señora Weatherby se abstuvo de añadir nada escandaloso al concurso de cuajada de limón. Cuando el sol se puso y se encendieron las lámparas, Miss Marple salió un momento y miró hacia el vestíbulo. Las risas brotaron de las ventanas. La vida se había reanudado, no intacta, pero sí intacta. Se volvió hacia el camino, su silueta enmarcada por el primer parpadeo de estrellas en lo alto. Otro misterio resuelto, otro pueblo restaurado, y sin embargo, debajo de la calma, algo permaneció. No inquietud, sino comprensión. Cada acto de bondad conlleva una sombra, y cada silencio encierra una elección. Miss Marple caminó lentamente hacia su casa, con el eco de la tranquila dignidad de Edith Blake caminando a su lado.